¿Qué va a pasar o qué debería pasar en la Asamblea? Donde allí eh, las, eh, las miradas están puestas y estarán puestas en el sentido de que el gobierno anunció en marzo o abril un paquete de leyes estructurales que decía eran importantes y son importantes para marcar el nuevo momento político, pero sobre todo económico del país. ¿Cuál es el resultado de la Asamblea? ¿Qué se dice desde allí? Está con nosotros Claudia Mayón, jefa de bancada de APB Súmate en el Senado. La senadora Claudia Mayón nos acompaña y le agradecemos mucho la gentileza. ¿Cómo está, senadora? Buenos días, Diego Montaño la saluda. Muy buenos días, Diego. Un saludo cordial a toda la audiencia de La Razón a través de las redes sociales. Usted al comenzar la entrevista tocaba un tema muy importante, el anuncio del presidente acerca de un paquete de leyes que vendrían a cambiar las reglas del juego en nuestro país, es decir, brindarle seguridad jurídica a quienes quieran invertir, por ejemplo, en nuestro país, ya sean nacionales o extranjeros. Lamentablemente, ese paquete de leyes aún no ha llegado a la Asamblea Legislativa. Desconocemos el contenido de este paquete de leyes. Desde APB Súmate, el compromiso es apoyar todo lo que vaya a viabilizar y a enfrentar esta crisis económica que también es histórica en nuestro país, pero estamos esperando aquello. Yo quiero resaltar un tema que desde mi punto de vista es muy importante. Lamentablemente, en esta reconfiguración de gabinete y qué sé yo, el presidente tendrá que tomar muy en cuenta la anulación, la desaparición de un mal llamado Viceministerio de Coordinación Parlamentaria a la cabeza de Wilson Santamaría. Este viceministerio no tiene razón de ser. Le quita además la posibilidad a las jefaturas de bancada, a las presidencias de ambas cámaras, tanto del Senado como de diputados, la posibilidad de coordinar una agenda parlamentaria. Está por demás ese viceministerio de coordinación parlamentaria que no hace absolutamente nada. En realidad se ha convertido en una tranca para los parlamentarios. Cuando un parlamentario requiere información de determinado ministerio, tiene que pasar primero por el escritorio de este señor para que él apruebe o no ese informe o esa reunión con determinado ministerio. Entonces hay que viabilizar, hay que quitar las trancas, que no solamente sea un eslogan, sino que realmente se respete la independencia de la Asamblea Legislativa para poder trabajar de manera coordinada. A estas alturas no tenemos aún una agenda establecida. Es decir, que sí hay buenas intenciones. Cada una de las bancadas tiene y ha llegado con una agenda parlamentaria establecida. ¿Que se puede coordinar? Sí, que estamos dispuestos a viabilizar el camino para que Bolivia tenga mejores días, para que vengan empresarios, inviertan en nuestro país, cierto. Queremos que se genere empleo, cierto. Pero lamentablemente continúan habiendo trancas en el camino. Gracias, senadora. También nos acompaña su colega, subjefa de bancada de la Alianza Libre en el Senado, la senadora Tomasa Yarwi, a quien le agradecemos mucho la gentileza. Senadora, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño la saluda. Decía su colega, la senadora Mayón, el presidente anunció un paquete de leyes que las catalogaron como las más importantes. Esto fue en marzo, abril. Estamos terminando junio prácticamente, se entiende, hubo 53 días de bloqueo en el país, me imagino que las energías estaban concentradas allí, pero mmm, dijeron que ya estaban el paquete de leyes en la Asamblea. ¿Ustedes tienen alguna información al respecto, senadora? Buenos días. Buenos días, querido amigo periodista. Hola, Claudia. Eh, para aclarar, soy jefa de bancada de la Cámara de Senadores, de la bancada libre. Y bueno, a tu pregunta, sí, efectivamente, pues son más de 50 días que el país estaba viviendo momentos muy difíciles, muy complejos. Se calcula por los especialistas que más de 3.000 millones se perdería en este bloqueo de alimentos, de medicamentos los ciudadanos, sobre todo la ciudad de La Paz y el Alto, que ha sido más golpeado.
los departamentos de Oruro, de Chuquisaca, de Potosí también y Santa Cruz. Bueno, a nivel nacional, ¿no? En términos generales. A pesar de que creo que han intentado de solucionar los problemas al inicio, no ha dado resultados y creo que estaba jugando al cansancio el presidente Rodrigo, pero con una enorme de afectación a las empresas y pequeñas y medianas que han quebrado. Yo esta mañana veía en los medios de comunicación cómo la gente está empezando a reclamar porque ¿quién va a resarcir ahora este daño, ¿no? Este daño a estos departamentos, a estos ciudadanos, a estos empresarios que seguramente su capital y todo el tema de movimiento económico ha sido afectado, lamentablemente. Y frente a esta crisis económica que estamos viviendo los bolivianos, sí, sí escuchamos de parte del presidente Rodrigo constantemente que va a enviar un paquete de leyes parecido al de Libre, ¿no? Libre presentó un plan, nosotros no hemos improvisado nada, sí teníamos un plan, sí sabíamos a qué estábamos postulando, porque todos sabemos durante los 20 años que había el gobierno del MAS despilfarrado el dinero y golpeado duramente a la democracia. Pero hasta hoy, para que el pueblo boliviano sepa que, por ejemplo, no llegó a la Cámara de Senadores el presupuesto. Estamos trabajando, creo que en diputados sí llegó. Estamos trabajando con el presupuesto del anterior gobierno, ¿no? De Arce. Entonces, para que ustedes se imaginen más o menos cómo estamos trabajando en la Asamblea Legislativa, nosotros no estamos en el Ejecutivo y yo creo que tiene que acelerar el Ejecutivo este paquete de leyes. Esta mañana creo, hace rato lo ha vuelto a mencionar, pero son menciones y menciones y si no llega, pues no podemos trabajar. Nosotros como Asamblea sí podemos tener iniciativas, pero quien ejecuta es el órgano ejecutivo, es el presidente, entonces tenemos que también trabajar de manera conjunta y la iniciativa siempre sale del presidente, porque se supone que todo lo que va a hacer el plan de salvataje económico o el plan de crear más empleos tiene que venir del gobierno, que se supone que tiene un plan y en ese sentido tiene que mandar las leyes que podrían colaborar a su plan, pero lamentablemente pues hasta ahora no tenemos y recién estamos saliendo como como te decía, de la crisis que ha afectado muchísimo los bloqueos a estos departamentos y en general al país. Gracias, senadora. Senadora Mayón, ¿usted qué identifica como o cuáles serían los motivos? ¿Solamente el viceministro Santamaría o cuáles los motivos para tener, diríamos, esta dilación permanente entre lo que se dice y cuando se manda algo al legislativo? La senadora Yarwi ponía en la mesa el tema del presupuesto general del Estado, algo que hablábamos la anterior semana con una diputada oficialista y nos decía, el problema está en que no conocemos, no nos dice nadie nada. Y claro, aquí la pregunta es, ¿cuál es el cálculo? ¿Por qué este retraso en el trabajo de la Asamblea Legislativa? Lo más fácil es decir, bueno, es que en la Asamblea no trabajan, pero ¿qué es lo que pasa, senadora? ¿Qué le dicen sus colegas, diputados, por ejemplo, de la fuerza política PB Súmate? ¿Qué es lo que pasa en diputados? ¿Qué dicen las directivas de las cámaras que no piden que esto se acelere? Bueno, primero saludar a la senadora Tomasa Yarwi, jefa de bancada de Libre, y además decirle a la población, ¿no?, que lamentablemente el gobierno del presidente Rodrigo Paz se ha caracterizado por la improvisación. Porque no existe una coordinación, por eso es que al comenzar la entrevista yo resaltaba que se debe dejar sin efecto, se debe anular ese mal llamado Viceministerio de Coordinación Parlamentaria, que más bien se ha convertido en una tranca, en una piedra en el camino para el trabajo de la Asamblea Legislativa. No hay una coordinación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, producto también, hay que decirlo, de
problema, de ese distanciamiento que existe entre su vicepresidente Edman Lara y el presidente Rodrigo Paz. Eso ha afectado sin duda alguna el trabajo de la Asamblea Legislativa. Jefes de bancada, tenemos reuniones, hay la predisposición. Se está trabajando en una agenda para ver, por ejemplo, temas como la elección del Contralor, que es un tema pendiente, que ya no podemos seguir con interinatos. Desde APB Súmate presentamos un proyecto de ley precisamente para acabar con los interinatos en las empresas estratégicas de Bolivia. Pero como no hay una coordinación fluida, y parecería a ratos que se quiere actuar como en la época del movimiento al socialismo, donde la hegemonía de poder les permitía que la Asamblea Legislativa sea el patio trasero del Ejecutivo, del gobierno de turno. No hay aquello, ¿no? Y nosotros insistimos, lo denunciamos, no existe todavía, no tenemos conocimiento del contenido de paquete de leyes, y a estas alturas ya deberíamos haber avanzado en el debate, en modificaciones, ya deberíamos haber socializado el paquete de leyes, pero reitero una vez más, el gobierno de Rodrigo Paz hasta este momento se ha convertido en un gobierno de la improvisación. Esperemos que este mal momento por el que ha pasado Bolivia, más de 50 días de bloqueo, pueda ser el inicio de la reconducción del gobierno del presidente Paz, que ha sido elegido democráticamente. Nosotros lo dijimos desde APB Súmate, defendemos la democracia, no un gobierno, fueron electos mediante el voto popular, pero también le exigimos empiece a gobernar. Ya basta de discurso, como lo dijo la senadora Yarwi, son puros discursos, menciones, pero hay que pasar del discurso a aterrizar en la realidad, y ahora al presidente Rodrigo Paz le toca gobernar, que el Bolivia, Bolivia, Bolivia no sea solamente un estribillo, sino que realmente se convierta en cumplir todas las promesas que el presidente Rodrigo Paz le hizo a la población boliviana. Hay esperanza en las calles y tiene que tener una lectura muy clara de lo que ha ocurrido después de estos 50 días de bloqueo. La población no es que apoye o que aplauda ese cansancio que parecería por el que él apostó, ese cálculo político, porque también hay que decirle a la población boliviana, ese es mi punto de vista. Rodrigo Paz apostó por el cálculo político, por el cansancio de la población, pero eso le va a cobrar una factura. Reitero, hay esperanza, pero la población está esperando y exige respuestas y soluciones. Hay muchos problemas por resolver. Está el tema de la gasolina contaminada, las narcomaletas, ahora narcomadera. Entonces, son varios temas de presunta corrupción que esperemos que sean solucionados. Se está trabajando, la bancada de Libre ha hecho una propuesta que es la comisión. Desde mi punto de vista, lamentablemente el tema burocrático no le permite tampoco trabajar a las comisiones de manera acelerada, porque el país así lo requiere, quiere respuestas, ya no quiere comisiones solamente enunciativas, quiere respuestas claras, soluciones claras, y quiere ver a los responsables, a los que firmaron los contratos de la gasolina contaminada, en la cárcel. Y ahí todavía el Ministerio Público no ha convocado a Youssef Akli, no ha convocado al exministro de Hidrocarburos, el señor Medinaceli, y nosotros creemos que es importante que lo hagan. Ellos eran cabeza del sector. Entonces hay mucho por hacer, pero reitero una vez más, la actitud lenta, tardía, no se priorizan los temas. Entonces, lamentablemente, esa improvisación lo que está haciendo es retardar el trabajo de la Asamblea Legislativa. Usted ha dicho muy claro, ¿no? Lo más fácil es responsabilizar, culpar a la Asamblea Legislativa cuando la Asamblea Legislativa cumple su rol. Fiscalizamos, denunciamos y legislamos. Desde APB Súmate tenemos propuesta 17 proyectos de ley que ya los hemos presentado en la Cámara de Senadores, muchos ya están en comisión, ya están en tratamiento. Ese es el trabajo que hacemos, ¿no? Lamentablemente, el Ejecutivo, a la cabeza del partido que tiene mayoría, no 2/3, el PDC, no trabaja con esa misma actitud de propuesta, de celeridad, y al parecer solamente en algunos casos sale a defender lo indefendible. Nosotros creemos que se debe trabajar desde la propuesta de manera ordenada, respetando la independencia de la Asamblea Legislativa.
A propósito de la Asamblea Legislativa, senadora Yarwi, el título de este bloque es ¿Cómo reconstruir el país desde la Asamblea Legislativa? Y quisiera hacerle esa pregunta. Para muchos analistas es un nuevo momento que el gobierno tiene para relanzar, diríamos, su estrategia como gobierno, estrategia política, estrategia comunicacional, estrategia de relación con el legislativo, con las organizaciones sociales, pero para la Asamblea, de acá en adelante, el papel, cómo trabajar en esta reconstrucción del país desde la Asamblea. Decía la senadora Mayón que tienen 17 proyectos de ley presentados. La Alianza Libre, usted lo decía, prácticamente todos los que el gobierno dice que son importantes ya los tenían. ¿Cómo va a trabajar la Alianza Libre y cuál su mirada respecto al rol de la Asamblea en este nuevo momento, senadora Yarwi? Perdón, ahora sí. Bueno, la bancada libre tiene una presencia importante en la Asamblea Legislativa. Nos hemos ubicado en una oposición propositiva y todo lo que tenía que ver con créditos, con todo lo que hay iniciativas, que algunas iniciativas, muy pocas, que viene de parte del oficialismo, los hemos colaborado, ¿no? Es un tema que quiero también establecer de manera contundente y clara. Obviamente, si tenemos que fiscalizar dentro de nuestras atribuciones, lo hemos hecho, como el tema de las 32 maletas, que tampoco se sabe el contenido, ni dónde está, ni qué contenía, y lamentablemente por algunos senadores y diputados del oficialismo, pues no se ha llegado a una censura, como dice el reglamento. Lo propio hemos hecho en el caso de la gasolina basura, que hemos sido contundentes para poder hacer un seguimiento y fiscalización y se pueda esclarecer sobre todo qué pasó, pero lamentablemente las autoridades del Ejecutivo no supieron dar explicaciones ni soluciones contundentes, ¿no? En el momento, hasta ahora. Como ustedes verán, tenemos cientos de movilidades en fila para adquirir combustible y lamentablemente además en mala calidad y en doble de precio. Entonces, ante esa situación, los legisladores no podemos estar pues al margen, ¿no? O sea, tenemos que cumplir nuestro rol de fiscalización y así lo hemos hecho. De igual forma, lamentablemente también han interpretado de otra manera en la Asamblea Legislativa, nos han dicho que para hacer la censura correspondiente se tiene que tener 2/3 del total de los miembros, es decir, 111. Yo creo que no vamos a llegar a ninguna censura porque así no vamos a poder alcanzar. Yo tenía entendido, porque también las leyes son interpretativas, que se hace los 2/3 del total de los presentes. Pero bueno, ahí están, hemos cumplido nosotros con nuestro rol de fiscalización en esos dos temas que ha golpeado muchísimo al país, y todo lo que tenga que ver con legislación, con gestión, estamos dispuestos a contribuir, a ayudar. Pero si el Ejecutivo mismo se sabotea entre ellos, muy poco podemos hacer nosotros. O sea, no está en nuestras manos solucionar, por ejemplo, solo un ejemplo te pongo, del tema de la gasolina basura. ¿Está en nuestras manos? No. Se dice incluso ahora que hasta el 30 de junio deben 500 millones a estas empresas eh, que nos da o Que venden el que combustible. dan la gasolina, el combustible, ¿no? Que Ujú. es la empresa Vitol y Trafigura, que se debe hasta el 30 de junio 500 millones a estas empresas. Pues yo no sé de dónde se va a sacar ese dinero, que no tenemos tampoco una figura clara respecto a qué se hará. Entonces, esos temas, la Asamblea Legislativa sí puede fiscalizar, puede contribuir, digamos, a hacer leyes que puedan respaldar, pero quien tiene que ejecutar, quien tiene que conducir el país es el gobierno. Y lamentablemente, como te decía, ellos no necesitan que alguien les desestabilice, porque cuando nosotros empezamos
hacer una fiscalización, dicen que estamos desestabilizando al gobierno. No, el gobierno se desestabiliza cuando no da soluciones urgentes y contundentes y de momento, ¿no? Yo creo que incluso si hacemos un análisis de la coyuntura, el tema empezó de esto y que tenía razón el pueblo. O sea, si tú ves cientos de motores arruinados, cientos de automovilidades que tienen que tener gasolina, los micros, las flotas, los taxis, que es de la gente que trabaja todos los días, que es un instrumento diario de trabajo, si no los tiene y se está arruinando, o sea, ¿quién es el culpable? ¿No? O sea, es el gobierno. De hecho, cuando hacíamos la interpelación, ellos decían que no tenían atribuciones sobre yacimientos, o sea, nos explicaban cosas que nada tenía que ver con la solución. Entonces, el gobierno tiene que conducir, tiene que gobernar, tiene que solucionar los problemas y obviamente nosotros todo lo que tenga que ver con reformas, por ejemplo, a la Constitución, una reforma parcial que nosotros lo hemos planteado, no sé si el Ejecutivo ha escuchado también decir en ese sentido, si lo va a hacer, lo vamos a ayudar, lo vamos a aprobar. Si hay un paquete de leyes que van a generar movimiento económico, que van a atraer inversión, que dentro de esos está el arbitraje internacional, porque las empresas no quieren venir al país a traer inversión precisamente porque no tienen una figura que les garantice que no se los va a sancionar o que no sancionar, sino que Ujú. no se los va a dar una seguridad jurídica. Bien. Eh, si se da en ese paquete de leyes como estos temas que van a contribuir al desarrollo del país, que van a generar movimiento económico, con seguridad la bancada libre los va a respaldar, los va a ayudar, los va a coadyuvar, pero si no tenemos iniciativas de parte del Ejecutivo, como te decía, pues muy poco nosotros podemos hacer desde la Asamblea Legislativa. A Bien. pesar de eso, nosotros sí estamos trabajando en un montón de iniciativas que tampoco se aprueban. Por ejemplo, un ejemplo Bien. que te voy a poner. La ley de cielos abiertos que nosotros como bancada libre lo hemos presentado, que es un tema tan importante para atraer turismo. Cuando tú vas a los aeropuertos, la gente está ahí descontento porque BOA no puede abastecer, que se atrasa BOA, sube los precios. Eh, Volar es una necesidad, no, ya no es un lujo, es una Sí. necesidad. Bueno, y lo En hemos ese sentido, visto en hemos este presentado último nosotros un tiempo, ¿no? proyecto de ley que ni siquiera se lo ha tratado en el Ejecutivo, o sea, el Ejecutivo de hecho nos ha rechazado. Entonces, ¿cómo podemos contribuir nosotros cuando vemos que hay necesidades de leyes que sí podrían aportar al país y al Ejecutivo, pero el Ejecutivo si no responde, pues ¿cómo podemos nosotros más contribuir? Entonces, creo que Gracias. está claro desde la Asamblea Legislativa Sí. nuestro rol y lo que estamos realizando hasta el momento. Gracias, senadora. La misma pregunta, senadora Mayón, ¿cómo desde su mirada, desde su bancada, ven el aporte de la Asamblea y cómo desde la Asamblea se puede reconstruir el país? Primero hay que resaltar y hay que decirlo, más allá del partido político, la Asamblea Legislativa ha jugado un rol importantísimo en defensa de la democracia. Hemos abrogado la denominada Ley Copa, hemos aprobado una ley que regula los estados de excepción, es decir, que hemos allanado el camino para que el presidente Paz tome decisiones y gobierne, ponga orden, recupere el Estado de Derecho en nuestro país. Sin la Asamblea Legislativa no se hubiese logrado aquello. Y eso la población lo tiene que saber. Todos en defensa de la democracia, reitero, las bancadas de Libre, de APB Súmate, hemos contribuido en defensa de la democracia
para que el presidente Rodrigo Paz tome decisiones. Eso hay que resaltarlo. Nos hemos unido para aprobar precisamente préstamos que puedan aliviar en algo el tema económico. Lo hemos hecho pensando en el bien mayor que es Bolivia, en la gran mayoría que es la población boliviana, que está esperando que pueda haber algo digamos, lo hace un alivio económico, ¿no? Que haya dinero, que haya dólares, por ejemplo. Lo hemos hecho pensando en el país. Entonces, la Asamblea Legislativa hasta ahora ha cumplido su rol. A pesar de todo y con muchas trabas, ha cumplido su rol fiscalizando, legislando con propuestas. Ahora, a quien le hace falta reconducir su manera de gobernar, respetando a la Asamblea Legislativa, no mediante decreto, es al gobierno del presidente Rodrigo Paz. A él y a su bancada del PDC les toca recomponer su relación con su vicepresidente Edman Lara y de esa forma allanar el camino para que la Asamblea Legislativa pueda tener un trabajo conjunto con respuestas, con resultados, con nuevas leyes, con nuevas reglas del juego que brinden seguridad jurídica a quienes quieran invertir en el país. Mire, yo le cuento muy rapidito. APB Súmate, en noviembre, apenas llegamos, presentamos nuestro proyecto de ley para sancionar los bloqueos. Ese proyecto de ley está parado en una comisión. ¿Por qué? Por el doble discurso del presidente Paz, que le decía a los de la COP, no, mi bancada no ha presentado ese proyecto de ley, no lo vamos a aprobar. Y que hemos sufrido durante 50 días el bloqueo, el cerco a las ciudades. Ahora tenemos vidas humanas que se han perdido. En el tema económico productivo, millonarias pérdidas. Entonces es hora de avanzar. Ojalá que el presidente Paz no se confunda y no crea, como muchos de sus allegados dicen, hemos ganado. No, aquí no hay ganadores, aquí no hay vencedores, hay vencidos. Bolivia ha perdido. Y es hora de que el presidente Paz reconduzca su manera de gobernar, respete la Asamblea Legislativa, deje el discurso a un lado y pase a la acción. ¿Dónde está ese paquete de leyes? Si están bien hechos, los vamos a apoyar. Si hay que contribuir en algo, apoyaremos en la modificación también. Gracias, senadora Mayón. Senadora Yarwi, finalmente usted ya lo decía y va en sintonía con lo que plantea la senadora Mayón. De acá en adelante esperamos la iniciativa del Ejecutivo para que puedan avanzar estos proyectos de ley, ya sea los que manda el Ejecutivo o las iniciativas que parten desde las bancadas. La pregunta es si los jefes de bancada, hemos visto que se han reunido convocados por el presidente de la Asamblea, Edman Lara, en diferentes momentos, en momentos muy tensos para intentar viabilizar algunas cosas, pero parece que todo queda allí y no baja eso a las directivas camarales, que sí responden al Ejecutivo en medio de esta tensión política entre el presidente y el vicepresidente. La pregunta es si como directivas están trabajando, se reúnen con las jefaturas de bancada y tienen ya de acá en adelante diríamos una hoja de ruta, o siguen casi navegando y piloteando la aeronave, diríamos sin torre de control, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Sí, la senadora Claudia decía claramente, si nos reunimos los jefes de bancada a la cabeza del presidente nato del Congreso, el vicepresidente Edman Lara, y nosotros siempre respetuosos, la bancada libre siempre respetuosos de la institucionalidad, tanto del presidente y el vicepresidente, no sé cuáles serán sus diferencias de ellos. Ellos eran una dupla, así han ofrecido en la campaña, me imagino que tenían el programa y deben y están obligados a poder cumplirlo. Y estas diferencias no solamente ha hecho daño a la Asamblea Legislativa, le hace daño al país. Yo creo que como suficientes personas capaces y maduras deben limar sus asperezas y trabajar juntos por el país. De hecho, nosotros, a iniciativa nuestra de las bancadas, les hicimos sentar en una reunión juntos, pero ni con eso logramos, porque creo que de ahí tampoco se logró la acción conjunta, porque pues podían haber solucionado incluso más antes, pero no se pudo hacer.
Sí tenemos una agenda cada semana para ver la agenda legislativa, ¿no? Juntamente con los jefas de bancada, tanto de diputados como de senadores, para plantear, estamos todavía pendientes la aprobación del Contralor, que dice claramente la Constitución y el reglamento que debemos nosotros aprobar, elegir por una ley, tanto el contralor, el gerente de ASFI, y bueno, y otras instituciones que tenemos que fortalecer también la institucionalidad. Yo creo que basta de manipular, destruir las instituciones, debemos poner gente capaz, gente que pueda responder y trabajar y no quebrar las instituciones. Por eso es como estamos ahora. Y esa preocupación nosotros lo transmitimos en las reuniones de bancada, por eso hacemos una agenda legislativa, pero también eh, todo depende de voluntad política, ¿no? Cuando no hay voluntad política, muy poco se puede hacer, porque a las reuniones que vamos, dirige el vicepresidente en su calidad de presidente nato del Congreso, y nosotros sí, respetuosas, asistimos, pero no vienen los presidentes de cámaras. Entonces, si no vienen los presidentes de cámaras, no se puede hacer mucho tampoco, porque entre ambos presidentes de cámaras, más jefes de bancada, más el presidente nato del Congreso, podemos hacer muchas cosas, podemos aportar muchísimo como primer órgano del Estado, pero si hay boicot interno, que no viene el presidente del Senado una vez, después no vienen de diputados o finalmente no vienen los dos, entonces como no hay voluntad política, pues tampoco podemos contribuir. Por eso te digo y te reitero otra vez, quienes se desestabilizan son ellos solitos, ¿no? Ellos solitos porque desde la Asamblea Legislativa igual si quieren colaborar a través de sus senadores, de sus diputados del oficialismo, que además a ambas cámaras lo han tomado ellos, que es justo también que lo tengan, y incluso eso hemos respaldado nosotros. Si tuvieran una voluntad política de trabajar, que ya nosotros como distintas bancadas hemos mencionado y hemos dado ese gesto y ese mensaje de querer contribuir y trabajar, pero no lo toman así porque no vienen y podríamos haber agendado ya un montón de leyes y también trabajar en el tema de la institucionalidad, porque parece que tienen mucho miedo los del gobierno de que pongamos gente capaz y no así gente afines a su partido, afines a su gobierno. Eso es lo que están siempre velando ellos, protegiéndose entre ellos y por eso está el país así como está. Tenemos que cambiar la forma de ser política, tenemos que cambiar a los que están en la institución. Y termino con esto, para que tú te des cuenta igual de cómo están trabajando las instituciones, que no ha habido ningún cambio, más bien los masistas han ascendido de cargo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? No hay ningún cambio, no hay, ¿dónde está esa esperanza que el pueblo de Bolivia tuvo en este gobierno de Rodrigo Paz de querer cambiar la política, fortalecer la democracia, tener un gobierno distinto, ¿no? Pero no, siguen los masistas en todos los niveles, ascendiendo más bien, tanto a nivel de Bolivia, a nivel internacional también. Entonces, eh, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero que haya voluntad política, no solamente en el órgano ejecutivo, aprovecho este medio para decir también que pongan esa voluntad política en el órgano legislativo, que no pongan boicot a través de sus senadores, diputados, a través de sus presidentes de cámaras, más bien que coadyuven al país, que nosotros estamos más preocupados que ellos, nosotros contribuimos más que ellos, de verdad los jefes de Bien. bancada, nuestros parlamentarios, como decía la senadora Claudia, que hemos facilitado incluso la reglamentación de la ley de excepción, pero quien lo ejecuta es el gobierno, no nosotros, no la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos facilitado todo y seguimos haciéndolo por el país, pero que pongan voluntad política también en el órgano legislativo para poder este, elegir a las instituciones, recuperar la institucionalidad que tanto el pueblo de Bolivia está exigiendo, que es su esperanza de que por fin cambie el país y que tengamos instituciones dirigidas por los profesionales a base de meritocracia. Dentro de eso Gracias. también Bien. está la reforma a la Constitución
y la elección de los magistrados. Ese Termino es un con tema esto, pendiente perdón. ese es un tema Por ejemplo, pendiente, nosotros senadora. presentamos la ley Perdón, creo que no me para está poder escuchando completar el la senadora. TCP y el TCJ, que tampoco nos los han aprobado. Mire, y Mm. el obstáculo lo ha puesto el oficialismo. No quiere que se elija cuando tenemos un Tribunal Constitucional Plurinacional parado y tenemos el Tribunal de Supremo de Justicia también incompleto con sus magistrados. Eso, por ejemplo, ya deberíamos aprobar lo más antes posible. Ayer creo que salieron los magistrados indicando que ya deberíamos elegir. Nosotros sí hemos propuesto la ley, pero lo han obstaculizado los del oficialismo, no quieren que se elija. Entonces, ¿a qué lado estamos jugando, no? O sea, que lo digan también ellos de frente y trabajemos de manera conjunta entre todos. Gracias, senadora. Hemos tenido algún problema técnico que se quedaron ahí congeladas. Quiero agradecerles a ambas por atendernos esta mañana. Y este tema del Tribunal Constitucional, de completar tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo de Justicia, será un tema que lo vamos a abordar en un siguiente programa. Muchas gracias a ambas senadoras. Senadora Mallón, un fuerte abrazo. Gracias, Diego. Un saludo, pero además recordarle al presidente Paz que tiene una deuda con el país y es ejecutar la orden de aprehensión en contra de Evo Morales, que es un peligro latente para todos los bolivianos. Un saludo también a la senadora Tomasa Yarwi. Gracias por la entrevista. Gracias, senadora Mallón. Senadora Yarwi, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, gracias por esta oportunidad y decirle al presidente Rodrigo que tiene mucho que trabajar y nosotros predispuestos a colaborar, pero tiene que haber un poco más de voluntad política, ¿no? Ha habido mucha indolencia en estos últimos, han sido muy indolentes de hacer sufrir tantos días, de no tener toma de decisiones capaces en el momento y no jugar a los cálculos. Eso podría traer muchos problemas para el país. Que Bien. gobiernen y nosotros estamos dispuestos a colaborar. Gracias. Gracias. Gracias a la senadora Tomasa Yarwi y la senadora Claudia Mallón. ¿Qué tema este del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia? Lo estaremos hablando en siguientes ediciones.